Sí, le había pasado con el micrófono. Muchas gracias, Socias. Muchas gracias. Sí, le había pasado con el micrófono. Muchas gracias, Socias. No me había dado cuenta que totalmente le había pasado algo. Todo lo que estaba hablando no se oyó. Bueno, igual. De darle todo. Ahora no se ve el juego. Sí, ahí estaba, vaya que me avisaste. Mira el micrófono y de plano que hasta en Fall Guys no funcionó. Bueno, claro que en Fall Guys se arruinó el video, se arruinó el micrófono. Se arruinó. Ahí está mi cuenta. Mi cuenta. Como voy en el juego. Pero este evento no lo leí. ¿Por qué no lo leí?
el juego tiene muchos avisos, algo dice. Tiene muchos avisos y se pasan por alto. Cuesta verlo si está en el directo a la vez. Cuesta estar pendiente de las dos. Hay un evento, el terror de cenita. Verde está ahí. Evento del terror de cenita. Colabora con otros jugadores, amigos. Dice que hay un evento, pero bueno, dice evento de febrero colabora con otros juegos amigos y compañeros de gremio para conmemorar las virtudes de Cenita, el trabajo duro, la camaradería y el completa misiones diarias de publicación y consigue billetes de evento en las misiones diarias, consigue billetes de eventos en las misiones de evento. De jugar. Nivel 4 es como un raza cajita, hoja de la noche, dominio de Elmer, páramos de Val. La alianza es dominio de Elmer. La clase o esas dos las escogí, o las tres las escogí, la raza, la clase y la alianza. La ubicación también la escogí, olvidé escoger al principio del juego, en el directo anterior había portales. Preferí venirme a este porque obviamente me recordó el pasado y yo que a mí me llamó muchísimo la atención. Me vine para acá porque sabía que era Morrowind. Yo había jugado un juego, el 2, el 3, el del Sport Morrowind, el 3. Entonces yo sabía, por la música detecté que aquí era Morrowind. En el portal tenía mucho. Muy buena la forma de... Entonces me vine para Morrowind y siento que es un buen lugar para empezar porque tengo una noción más o menos de qué se trata aquí. En cambio los otros no sé a dónde me van a llevar. No solo juego otros dos más, pero no sé, no detecté dónde está el Ibis y dónde está Skyrim. Skyrim creo que está con cadenas, no podía entrar ahorita. Y si se dan cuenta, no podía entrar. No, veía que me arreglaron el directo a tiempo porque sí estaba empezando y estaba mal audio tenía. Eso es lo que cae mal, se pone a veces aquí me van dando noticias. La verdad que no tengo tiempo para leerlo todo. Miren qué bonito se ve Morrowind con estas gráficas. Increíble que rehicieran a Morrowind con el 3 de nuevo. Y al principio del directo le estaba comentando pero no se movió nada, de que ayer me dio nostalgia entrar a este mundo. Me recordó cuando yo era... You miserable cad. What have you done? This notice says you owe a bounty for committing a crime. Pay up so I don't have to keep reading. Bueno, hizo un delito por estar apachando botones. Aquí eso es lo malo, andar en los pueblos, en las aldeas, en la ciudad, que con un botón que apache mal uno provoca un delito, se roba algo, le pega a alguien, le pega a un animal, abre una puerta. Hay que pagarle a los guardias, ya vimos que hay que pagarles, me estoy quedando sin dinero por estar haciendo delitos aquí, pero lo peor es que me maten. Tengo que dejar que me maten porque me quitan cosas. Yo me acuerdo que me quitan mis armas. Y puedo entrar a la tienda de San Marina, ya entramos ahí. Esta no he entrado. Y como les digo, me dio muchos buenos recuerdos. Ayer, nostalgia. Creo que es un hotel, y sí, me gustó volver a verlo. I hear that the House Guard broke up a band of slavers operating on one of the nearby islands. I'm glad for that.
but the slavers will probably be back in business before you know it. Bueno, les decía que me daba nostalgia este juego, a este mapa que me metí el 3, porque si tengo más de 20 años de no jugar. ¿Cuánto sería? 15, serían 14, y como unos 20 años de no volver a ver este juego, que no lo pude topar, como les estaba diciendo, porque tuve el juego original, me lo prestaron por mucho tiempo. Era de portada café, el del Scroll 3, que es el de este mapa, el Morrowind. Tenía el título Morrowind y lo tuve en una Intel Celeron, como lo estaba empezando a decir, pero se perdió la audio. Por eso ese procesador no me era muy bueno, es un procesador malo. No es bueno para jugar. Y yo como me lo regalaron y en ese entonces no teníamos tanto dinero como ahora, pues que no tanto dinero, pero como para comprar una computadora de buena había que pagar gastos de la casa y era difícil aquel entonces del pasado. Tenía que jugar en un Celeron que corría el juego, el 3, y en ese entonces no era tan viejo el juego. Today's selections got a little charred and I forgot to add spices. Plus I grabbed my scale lotion instead of the butter. So you probably don't want to eat here today. Pero lo puedes jugar ahí en la Celeron. Pero se tranca a la media hora de empezar el juego, se empezaba a calentar la compu y ya no se daba cuelgues y se daba y lagueos, ya no era tan bonito jugarlo. Bueno, venden algunas cosas, recetas. Este juego es súper largo, súper largo. Estamos en un mundo donde son varios mundos. Estamos empezando en uno apenas, van a ver que es larguísimo. Yo no tengo ni idea de cuánto el cálculo de horas que vaya a hacer terminar los mundos de este juego, no tengo ni idea, pero si yo no puedo terminar este, ya me hago cuenta cuántos serán 5 mundos. Hay otro. Yo miro que la ciudad está igual como cuando vi uno en caballo, que hay varios, hay un ejército de enemigos. Están empezando a jugar. Incluso tiene un chat, esto no estaba. Puedo hablarle a todos. Ahí puedo hablarle a todos. Lo que no me gusta un poco es cómo tengo que acceder al social. Estoy aprendiendo. A ver ahí. Yo los saludé a todos. Ahí los saludé. Están en mi nivel 3. Están como comenzando a jugar ellos también. Son jugadores en línea. No, lo que miro yo es que no aceptan invitaciones. Vamos a ver con la que se acaba ahí. Se ve más amistosa. Hueso 40. No le puedo hablar. Cuesta un poco. Hay que pararse.
está en un grupo, no la puedo invitar. Están jugando, ya está en un grupo de tierra. Se está peleando con alguien. Están peleando a duelo. Un jugador con otro jugador se están peleando. Esto no se podía hacer en Borrowing en el 3 en aquel entonces, hace 20 años. No sé por qué me cambió a... No me gusta tercera persona. No me gusta el estilo de Elder Ring, me gusta más el estilo clásico de Modern Warfare. Would you be so kind as to move along? You're disrupting the current. Esos no son tan amables. Eso sí me acuerdo yo que esos lagartos es una raza habitante de todo Elder Scroll, pero no son tan amables. Siempre hablan así. Yo los vi en el Ibis, en otros juegos, son así. Ese es su comportamiento. Miren, se pueden nadar. No es como en otros juegos que se ahoga uno. Yo puedo seguir hasta allá, hasta ver qué encuentro. Por lo que veo es el océano, no va a haber nada. Tengo un mapa gigante. Lamentablemente no me está costando conseguir amigos en el juego. No sé a qué se deba. Estas son las plantas. Plantas exóticas. Así va a estar todo el juego. Se fuera de caballo. Vamos a ver. Yo creo que ya entré a todos. Solo iba a entrar a... mapa dice. Bueno, el social estoy viendo que el grupo creo yo. A ver. También tengo uno, nivel 3, dice. Uno sí me aceptó. Bufarro. Caballero dragón. Pasto del corazón de ébano. Ubicación la isla de la roca. Tengo a un amigo. Sí me aceptó la de ayer o hoy, no sé. Buscar hasta jugador, vamos a ver qué pasa. Esto no estaba antes disponible en los anteriores. El chico elevó el cosmos, vea al infinito, otra dimensión. Bueno, no sé dónde está él, pero vamos a buscar un amigo que dice en el juego. Ojalá esté en el morro, y si está en otro mapa nos va a llevar a la pena. No conozco. Él está en Skyrim. Este es Skyrim. Él se metió al mundo de Skyrim. Vamos a buscarlo. Y por aquí debe estar Súfaro. Skyrim es de hielo, como se dieron cuenta. Curioso. No lo encuentro. Voy a... I can understand you. Oh my, I'm not a skeever. No. Follow me. I'll show you. Creo que cometí un error al venirme para acá. Pensé que mi amigo iba a estar enfrente mío. Pero tengo que seguirla. Es que hay historias diferentes en cada juego.
hizo el único que está loco. Isla de la Roca desolada. Yo supongo que ese Skyrim es que si no estoy mal. Ah, la gran es gigante. Bueno. Oh, thank Kine! You have it! My friends and I were out hunting in the woods when a mad mage ran up and began throwing spells at us. I think he only nicked me. He dropped that wand in the snow as he left. I don't know how spells work. I tried picking up the wand, but it wouldn't let me. I think it does the spell, or undoes it. Look, my friends are Falta, Brent, and Runsenwild. They're skeevers now. Bueno, parece que un mago los atacó. ¿Quién es? No es no es mi amigo. Que se hizo Moya. En la tumba ancestral de Adrano. No sé, aquí hay cada... Tengo que... Voy a ver si puedo... Tengo dos amigos ahora, la isla... Estamos todos aquí, la isla, estamos todos juntos. Tiene su propia... Ya voy a viajar, otra vez voy a tratar de viajar a través de él. Llegar a él y encontrarlo, tal vez hay que hacerlo dos veces. No lo encuentro. No lo encuentro, la verdad. No sé, o son estos. ¿Quién? No, aquí fue su último. Debe estar por aquí en el mundo. Está un poco complicado. No de encontrar a la persona. Vamos a visitar. Vamos a ver. Clase completa. Interesante el juego, de verdad que está bien interesante. Jugar así el del Explorer es increíble. Vamos a hablar a este. Voy a hablar. Aquí va alguien a caballo. Más se nos va a ir en plática. Tengo que enigma divino. Vamos a ir para acá. Vamos a copiar un poco de Skyrim. Me murió algo. Watch yourself. There are bandits about. They're alert, looking for something. Had to kill the one behind me before he warned the others.
How are you at subterfuge? I'll stay here and keep an eye on these bandits. Take the uniform from our friend here, then get down into the mine shacks and see what's going on. Lo que no me gusta es que me pide que me disfrace de bandido, o sea, tengan que jugar de bandido. Tengan que poner la ropa de que mandó. Todas las ropas, no tengo espacio. No tengo espacio, la verdad. Lo voy a dejar para después. Aquí hay unos bandidos. Quiero ver qué tal están los bandidos cerquita, pero hay una pelea, aquí han habido peleas. Creo que al fondo hay alguien. Se la puedo reclamar. Es que las otras no las puedo activar, las voy a activar. Viene alguien, no se ve feo. Se los mató a todos entonces. Vamos a ver si este se cae. Oh, son guerreros de Sky. Son puros vikingos. No va a estar fácil. Vamos a ayudar a este. Todos contra todos. Este escogió un mago. Lleva un hechizo. Va corriendo. Hicimos una masacre. ¿Por qué agarro fuego esto? Siguen peleando. Creo que murió uno, murió alguien. Las gráficas no están nada mal. Están muy bien. Voy a explorar aquí si encontraba algo. Hay flechas, hay arco. Yo no estoy peleando, yo no estoy usando el arco mucho. Lo usaría con enemigos sumamente poderosos que realmente no estoy a su nivel. Yo creo que se levantan si no estoy mal. Puta de bandido. Me vine.
quitármelo, pues sí vuelven a salir. Me di cuenta. Es un problema porque vuelven a salir. Se vuelven a salir. Está problemático. Son todos contra mí. Pues sí me pueden matar. Bueno. Si vuelven a salir. Esto está raro porque vuelven a salir, no deberían volver a salir. El trabajo de Ocotín avanza despacio, captura a cualquier aldeano que encuentres y tráelo al campamento. De este modo podrás cambiarlos por comida. Aceptaremos aldeanos vivos o muertos, como se prefiera. Vamos a... Uy, le pegaron fuerte a uno. Ese lo están masacrando. Que era una jugadora, estaba leyendo, me engañó. Tenemos que destruir todo el campamento y no me da tiempo de leer todo esto. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es detener a este. Yo leí la nota. Con eso me di cuenta que hay otra nota, bueno, oro, que dejan ese colorcito. Ya me di cuenta que son personajes que tienen algo importante que dejarme, tienen algo importante. Solo tengo para cargar una cosa, no me preocupa esto muy tanto. Este va a dejarme. Estoy usando el lockpick, no es nada fácil. Hay que recordar. Se quebró. Hay que recordar y perdí uno. No, es bien difícil esa cosa. El primero cuesta. ¿Qué onda? Ex hacker. ¿Quién es Lucas? ¿Cómo queda? No puedo listar algo difícil. Alguien que nos ha escrito vulgaridades, creo, cosas de...
¿Cómo es ese hacker que nos ha molestado en los directos? ¿Cómo es? ¿O hacker de qué? Looker. Este cofre está bien difícil de abrir. Estoy perdiendo mis lockpick. ¿Cuántos hay que matar? Para todo el ejército hay que buscar los prisioneros. Vamos a ver aquí hay alguien. Parece que era un amigo. Tengo que llegar los prisioneros. No tengo espacio. No encuentro a los prisioneros, la verdad. Voy a seguir al caballo. Creo que es por ahí. Aquí están los prisioneros. Ah, aquí hay otros jugadores. Get lost! What? Who in oblivion are you? Get out of here before I gut you like a trout. Multicuenta de eso, fuera de aquí. De que te esquipe. Ahora tu multicuenta. Get lost! ¿Qué hace frío? ¿Qué hace? ¿Qué hace frío? What? Who in oblivion are you? El que te habían bloqueado, creo, te habían bloqueado en el canal. Lo volví a activar el hacker, creo. Está a nivel 5. ¿Qué es? Lo engrina. Vamos a invitarla de jugadora. Dieron un montón. Es una enemiga. Adiós. Se vino todo el ejército. ¿Quién es? Todos tocan la puerta. No abran la puerta. No, de todos hicimos lo mismo. Nadie nos abrió la puerta. Aquí está aquí es la tumba. Aquí es la... Aumenta... Ella la va a abrir, la abrió ese porque aumenta el valor de armadura. Porque aquí es el yermo de hierro. Sí la logró abrir. Get lost! What? Who in oblivion are you? Get out of here before I gut you like a trout. Hubo uno que sí logró entrar, yo no sé cómo le hizo. Hay que hacer. Tienen tiempo para conversar. No puedo entrar a la... Están tirando flechas. Qué miedoso. Un cofre ahí. ¿Qué es eso que hay aquí? Dije que iba a jugar en modo, pero no estoy jugando en modo.
todo por seguir a los jugadores. Bueno, ya me tratando de abrir el cofre, él está tratando de abrir el cofre igual que yo. Lo logró abrir. Sin pila. Lo logró abrir y yo no lo logré abrir. Yo no tengo acceso al cofre, ¿no? He cometido un error. Con ello no puedo abrir el cofre. ¿Por qué? Porque usa ojos. Y un elfo, creo yo. Lo que no me está gustando es que los enemigos vuelven a salir. Lo que a mí no me parece que sean tantos enemigos. Vuelven a aparecer una y otra vez. Parece que sí hay que disfrutar. Ya le entendí por qué. Watch yourself. There are bandits about. They're alert. How are you at subterfuge? I'll stay here and keep an eye on these bandits. Take the uniform from our friend here, then get down into the mine shack. Si tengo que usar el traje de este cuate para entrar ahí, se me supone, por eso es que no he logrado acceder. Hay que disfrazarse. Está fácil, pero no tengo tiempo. Me tengo que quitar todos los ítems. Y, o sea, este no era el mundo que yo quería jugar hoy. Yo creí que los jugadores, los amigos estaban todos están aquí en la isla de nieve, todos están en la nieve. Siento que Skyrim es un poquito más difícil que Morrowind para mí, pues para mí creo que me va a ser más difícil. Es un poco confuso y que es así el ambiente, son muy parecidos los paisajes, entonces va a costarme y tengo que usar el traje de ese que mató. Ya lo entendí, por eso es que no me abren la cueva. Entonces
No, el cofre creo que no sé si ya lo perdí. Bueno, me aceptaron más amigos la invitación a jugar. Pienso que me voy a ir a donde estaba jugando antes. Todos están conectados, dice ausentes. No sé cómo pues, viajar. Quisiera regresar a Morrowind, que es mi fuerte, el que más también es que es mi fuerte, pero que tendría que regresar al principio. A veces hay un barco que me regrese. No me gusta Skyrim como para comenzar el juego. Sí está difícil porque hay que distraerse ya. Ya está difícil incluso. Vamos a hacer aquí. Está difícil, no me deja. Creo que me complicado lo que no tengo cómo regresarme, es lo que me preocupa. Quería empezar así como cuando empecé en el problemas, ya no puedo viajar a donde estaba antes. Como reducir comisiones, ¿no? Creo que hay un puerto. Creo que aquí podría regresar a
Whisca de puta. Ya le puse más emoticons. Creo que me arruiné mi idea de jugar en Morrowind. Me vine a Skyrim, que se lo fue desde hace unos 7 años. 10 años tal vez. 10 o 7, así que no se parece mucho. Creo que aquí podré regresarme a Morrowind. Veo que hay una embarcación, un puerto. Considero irme para allá y pues tratar de regresar a Morrowind. No quiero que tiene caballos, incluso va hiper rápido. Es que ya tiene nivel 42. La verdad que hay muchos que estamos comenzando, se ven muy pocos en nivel avanzado. Aquí están las misiones que tengo que hacer. Esta está bastante difícil y el mapa va indicando pues voy a probar. Hay una ermita, dice. Yo creo que sí hay algo raro. Miren, aquí creo que con la ermita puedo viajar, porque yo pensé que esta ermita era esta de abajo. Me cuesta 10 de oro. Creo que sí puedo viajar. No me interesa estar en Skyrim. Yo creo que aquí estamos bien. Vamos a ver si es cierto. Pero dice que Gratis, lo que el nombre no me convence. Pero ni modo, vamos a probar. Yo la verdad que no me interesa Skyrim. Quiero recordar el pasado un poco. Viendo con el nivel que me da de inicio. No quiero entrar con un... No puedo viajar. No viajé. ¿Por qué viajé? Bien viajé. No, al parecer no... ¿Dónde
Hoy estoy aquí. ¿Este quién es? Sí, hay algo, no está tan fácil entenderlo sobre como yo le había dado viajar aquí, no me dio. Le había dado otra vez, pero no sé cómo intentar otra vez, aunque pierda 10 de dinero, no me voy a mover. Ay sí, no maché ni un botón. Yo creo que si es que Mo Robin del Kevin Amor, vamos a ver si es una forma de pasar estaban ahí los demás, pero a ver en qué zona. Uy, ¿qué es esto? No, este es otro lugar. ¡Ah! Es una batalla. Son guerreros más fuertes, ¿no? Me teletransporté a una zona de enemigos super poderosos. Es la área de los tigres, bien sabía que era de tigre. Son los que imitan. Son áreas mucho más... No entiendo nada. No entiendo cómo es que descubrí aquí. Hay demasiados jugadores. Aquí son de otro nivel de pelea. No es así, entonces me teletransporté a la incorrecta. Qué difícil está esta parte. Disrupting prayers. Y es por adelante, está de novato porque saben que soy de nivel... Este mundo no lo conozco. De los tigres no lo conozco. Me saludaron ahí. Hay algo. Cannot one set up a simple shop in peace? A ghost. One swears it was a ghost haunting the lower platform. Oh, my shop. Como de nivel ultra fuerte.
dinosaurio. Son de nivel 400 y no sé cuántos, 1500. Y uno de nivel 5 acá metido, pero ¿qué hacemos aquí, digo yo? Do not disturb the ritual, cub. Our harvest depends upon it. Oh, light of the twin moons, shine sweet upon us. This one gives thanks. Do not disturb the ritual. Son como nómadas, los gatitos estos son como nómadas, yo los he visto en el juego, por eso. Son como ponen sus tiendas, yo los he visto más en el juego que ponen tiendas. Pero hay de todo, uno no se cayó ahí. This one has no choice but to report you to the guard. The guard will deal with you, criminal. What is wrong with you? This one has no choice but to report you to the guard. Someone help! This one has spotted a criminal. That's enough. No sé qué está pasando aquí. Todos nos empezamos a atacar. Qué feo vivir en un mundo medieval. Todos nosotros no quiero matar a mi raza. I've spotted a lawbreaker. Qué juega. Hold right there. Hice algo malo. No, hombre, qué horrible lugar que me peguen porque no. I really don't think you'll get away with that. Cometí un delito aquí. Es que no entiendo este lugar. Porque me dejaron lejos. No entiendo el juego aquí. En vez de I hope you don't think you'll get away with that. maté a alguien, creo yo. Cometí un delito y no sé cuál fue. I hope you don't think you'll get away with that. How could you do such a thing? The guard will deal with you, criminal. You will not get away with this, Muscars. Have you lost your mind? This one has no choice but to report you to the guard. Creo que ataqué un guardia o algo ahí. Come quickly! I've El spotted a otro lawbreaker. atacó. Come back after you pay your bounty. Clear your bounty and we will talk. Cometí un delito, por eso no me hablan, creo. This temple is a holy place. Leave off worldly things. Next time, throw yourself in the fire. Ah, Dios.
No puedo escribir, ¿qué pasó? Ah, no, solo tengo que escribir. Murieron varios en el último encuentro. Stop wasting moon sugar. También se tiren juegos a las salas. Área de gatos, cometí varios delitos. Un toque de gran nivel. Quiero irme de este lugar. Pero es vamos a ver. Es una forma de irme. Y hay un amigo que está en un lugar diferente. La isla de la roca. Se salió, estaba en otro lugar. Páramo de banda. Un error al... Stop wasting moon sugar. Vamos a probar otro. A ver, no, que me cueste. Vamos a otro mundo. Está complicado, la verdad, no está fácil. Entender los portales, está llevando mi tiempo. En uno cometí un delito horrible. Creo que le pegué, maté a alguien o le pegué a alguien con cuchillo. El área de los... Bueno, aquí no es tampoco. Ah, you are the one I see. Tampoco conozco la zona. Voy a gastar un poco de dinero a cambio de conocer los mundos un poquito. Greetings. My benefactor wishes to speak to you about a matter that could affect the fate of our world. No me interesa ahorita estar en otro mundo. Increíble, qué grande el juego. Yo creo que este es el Skyrim. Uno de estos es el Skyrim, yo creo que este es el Skyrim. Sí, no sabes. Este es el Skyrim. Estoy gastando mi dinero. No me lo creo, volví a venir al Skyrim. O parte del Skyrim, es parte de Skyrim. Bueno es que viaja rápido. Entonces, ¿este qué es? Este es Morrowind. Bien, encontré Morrowind de regreso. Necesitaba regresar. Me tardé mucho en regresar, cometí unos delitos. Bueno, aquí es donde yo quiero empezar la aventura, no irme a otro lugar. ¿Qué está buscando? Siento que aquí me va a ir más fácil para entender los juegos. Hay una araña. Qué raro.
antes de irme en mi... Stop right there, Swit! Ala, pero ¿por qué apachó? No explanations. I don't care why you did what you did. I just need you to pay your bounty. Good. That's good. Es un error, por ahí las armas. Está ahí, pagué mi... Aquí está fácil pagar el delito. Ya no tengo el delito que hice en... Outlander, a word. Ya no hice el delito. Ya saldé cuentas con el delito que hice. By order of the Deputy Governor of Sedanine, which happens to be me, the lighthouse is closed until further notice. On the other hand, I seek an outlander who's willing to do a little work. I need someone without ties to the area to look into a matter for me. It seems the lighthouse was broken into. The flame was extinguished. As a result, a ship crashed along the shore. There were fewer bodies than expected, both living and dead. I suspect slavers were involved, which means they had help here in town. I find that unacceptable. Discover who doused the lamp fire. They'll lead us to the slavers. Question Downs, who was on duty that night. He's in the lighthouse. I need to check in with the overseer. His workers are searching the wreckage, and I want to know what they've uncovered. By the time we were alerted and had organized a response, precious moments had been lost. We rescued a few, but mostly we found those who had drowned or were crushed on the rocks. Even so, it was nowhere near the numbers a ship like that carries. It was just a typical sailing ship from the mainland. I suppose it carried the usual complement of cargo and travelers eager to reach our verdant shores. I don't believe that such a vessel would make the trip without food. Ever since our agreement with the Pact went into effect, slavery has been outlawed throughout most of Morrowind. But all we did was drive the slavers into the shadows. This whole stinking event has their bloody fingerprints all over it. Here, and in all of the territories controlled by the great houses that support the Ebonheart Pact. If you stray into Telvanni or Dres territory, though, the practice remains strong and vibrant. Hence my current troubles. We are just a small outpost along the Bitter Coast, but I like to think of us as the gateway to Vardenfell. From here, Vivek City and the other inland locations are easily accessible. Governor O'Melian is in charge, although I contribute as necessary. It was just a typical sailing ship from the... We are just a... Entendí un poco la historia. Bueno, aquí estoy en Morrowind. Veamos bien el mapa. Aquí hay un jefe. Supongo que es un jefe. Está gigante el juego, está gigante. Tiene... O sea, tengo que investigar el faro. El faro. Alguien apagó la llama, tengo que ver quién fue. Tengo que hablar con el que estuvo vigilando. Y las gráficas están geniales. Todo es tan ultra para que les ayude. Está el que cuida el faro. No el jugador. No one's allowed up here. She asked you to... an outlander? Isn't it enough she stuck me up here to guard the flame indefinitely, but now she's looking for help outside the house guard? What else can I expect? Finland sent a barrel of his finest ale for Watch Captain Beth's birthday. Powerful stuff. One cup and we could barely keep our eyes open. The entire regiment was knocked on its collective arse. Look, once I heard the crash along the shore, it was all I could do to get moving and raise the alarm. Cherish's water loves to loiter near the lighthouse. Maybe she noticed something. If you're intent on doing your job, you should talk to her.
Tiene una armadura bien chilera. Bueno, digo para acá. No salto porque me voy a golpear. Camino tranquilamente. ¿A dónde salió? Todos están en la isla de la roca desolada, están en la nieve. Deberían de ponerle un símbolo al mapa. Ya han aumentado, ya han jugado algo, ya van un poquito más aumentados de nivel que yo. Tengo que hablar con... Ahí está, es que el mapa deja unas marcas en el... ¿Dónde tengo que ir? Do you mind? Your dirty foot coverings are contaminating my pond. So direct you are. Makes my tongue wither and the answers dry up in my mouth. Go and bother someone else with your parching questions. Now you insult me? I'll have you know I can take care of myself. Since you mentioned it, I have noticed that my favorite pond has become somewhat stagnant. I bet if we had some Findon special blend, my throat would moisten right back. Findon collects it from a secret location, where the sea meets the swamp in perfect harmony. Contains just enough salt to nourish my scales without drying them. You can buy it from him, or fill a bucket yourself. Would you be so kind? Pidió a cambio que le trajera algo para refrescarse. No es un lagarto que le gusta eso. Eso tiene su está en el estanque. Creo que está aquí. Sí, nivel 20. Yo quiero empezar con jugadores de inicio. I only recently arrived and I'm still getting used to this strange land. Did you know they mine insect eggs for food here? Or what about... Bueno, aquí lo vende. Entonces tengo que venir a hacer algo y ahorita regreso. Ahorita regreso. Voy a entrar no que me mate.
bubbling and boiling like an overstuff. Tengo que... Bueno, lo voy a vender algo. I only recently arrived. A vender una cosa. I hear that. No hay un herrero aquí. Esto es lo que está pidiendo. Porque no estoy lleno. I hear that the house. Tengo que vender algo que me ocupe espacio. Welcome to our shop. Feel free to look around. Hacer de un ítem porque está lleno mi inventario, no sé cómo subirle el inventario. Primero me voy a equipar los mejores, creo que no, lo que está mejor, cebra de hierro. No tengo pez. Es mejor esto, aumenta la experiencia ganada. No, es mejor esto, si la experiencia me la va a ir mejorando. Voy a deshacerme de este para avanzar con el mandado que me acaban de pedir. Is that for Cherish's water? Ahora tengo que ir con la que estamos hablando. No voy a poner. Aquí la tengo que usar. Would you be so? Tengo que vertir. Ah, that feels much better.
Now that's the proper way to ask a question. As a matter of fact, I did notice someone near the lighthouse that night. You keep asking the wrong question. I did not see anyone that night. I felt them. They made ripples in the water. I felt them stuck by the tree that overlooks my pond. Then they moved off towards the lighthouse. Look to the tree, moist one. I prefer my waters to remain still, calm. Prying causes ripples, and ripples lead to more dry questions. Would you be so kind as to move along? I prefer my... Bueno, dice que hable con la sargenta Seine de la sargenta Seine. Que hay algo. Would you be so kind as to move along? You're disrupting the current. Talk of gods makes my scales itch. If the living gods really cared, they wouldn't make me suffer. Now take your religious foolishness and peddle it someplace else. Está bien fácil, ahora solo hay que buscar los iconos en el mapa. Hay varios. No puedo acercar más. Que no me acuerdo si las misiones son las mismas que en el Scroll 3 Morrowind. Eran las mismas que las del juego 3. No recuerdo ya, pues tanto tiempo que lo jugué. Move along. Don't you have better things to do than quote my religion at me? Move along. Bueno, tengo una pista con esas palabras. Encontré la nota de un plan de cómo entraron, cómo atacaron un barco pirata o algo así. Son esas palabras. Más vale que guardemos las armas en el pueblo porque se activan solitas, casi solitas. Not now, citizen. I'm up to my armpits in problems today. Really, Outlander, it's commendable that you're trying to learn our ways, but the words of the Tribunal just sound silly when you say them like that. I suggest you stick to sightseeing and leave the religion to us. If you're traveling north and west, that's a good one. That tribunal nonsense is almost as funny as some of the things I heard in Hrothgar. Say, if you want to get together later, I know a couple of body stories that I'd love to share. Ando preguntando a todo el pueblo. Don't give me any trouble. Esas palabras que encontramos en la nota. So, welcome to our shop. Feel free to keep it down. We don't want to attract undue attention. But what happened? I thought I was supposed to go to the drop. You didn't come all this way just to give me my reward, did you?
parece que es la involucrada. Already? Let me see. Oh, it's beautiful. I love working for the Tribunal. It's so much better than trying to earn a living as a thief in Vivek City. But where's your helmet? I've never seen an Ordinator out of uniform before. Oh, right. We're not supposed to talk about Ordinators in the Tribunal in such a public place. But it feels good to be doing holy work for a change. And such a simple task, snuffing out the lighthouse flame. I mean, Omsithi is the ending of words. Welcome to our shop. Feel free to look around. Oh, that was easy. I put a sleeping draught in the ale they ordered for Watch Captain Beth's birthday. The guards were unconscious within the hour. I hope I can be of service again. Parece que ya encontramos a la culpable. Eso fue rápido. Es esta chica, la que tuvo que ver lo del pago. La van a atrapar, ahorita voy a dar la queja, ella no se ha dado cuenta de que la descubrimos. La acabo de descubrir. Ahorita la van a ejecutar, saber qué le van a hacer. Si acaba al final de esta chica, me marca que es para allá, pero está dentro del barco. ¿Por qué el barco está arriba o el barco aquí está? Unfortunately, the wreck of the vessel provided no additional clues. Were you able to discover anything during your investigation? The young woman who works with the grocer. I doubt the Tribunal would ask her to do something so reckless. Do you have any proof other than her word? This is disturbing. This parchment feels just like the sheets that Governor O'Melian's special orders from High Rock. I'm going to need you to acquire another sample from the Governor's office. It's the only way to be certain. Necesito que quieras otra muestra en el despacho del gobernador. Es la única forma de asegurarlo. Not if I don't want him to know I suspect that he's working with the slavers, or the Tribunal, though I still consider that to be some sort of fabrication. No, if I alert him too soon, he'll just cover his tracks. Not the office. He keeps it in his private quarters, accessed through the guardhouse. But I'd never suggest that you sneak into his quarters and steal a blank sheet of his special parchment. That would be against the law. Do you understand me? If anything goes wrong and you get caught, I have no idea who you are. Bueno, ya nos están pidiendo que robe. Que robe el papel donde la contrataron aquí en el despacho del gobernador. Es algo sumamente difícil, la verdad. Que me están pidiendo ahorita. Yo pienso que pueden descubrir, tienen que tener muy buena habilidad. You're an adventurer, aren't you? I knew it. Está completamente difícil que pueda robar el pergamino. Vamos a ver dónde lo tiene. Me marca aquí. Este aquí donde está el pergamino, vean. Pero sí que hay que usar el lockpick. Pero la verdad no puedo. Ahorita ya sé que esa nunca la pude abrir cuando fue. Creo es que se pasan ordenando los guardias. Voy a ver si está aquí adentro, a ver si me puede ayudar.
Despite all... An outlander. No va a estar nada fácil. If you'll excuse me, I'm quite busy at the moment. Satan is the preeminent port. Once long, for the most part. No, está bien difícil, no. Voy a... esa casa, la casa del gobernador, tengo que entrar, está con llave. No lo puedo hacer, ahorita tengo un nivel muy bajo de lockpick, tengo que irlo aumentando. Para poder descubrir quién apagó el faro. Estuve muy cerca de lograrlo. Qué bonito se ve de noche. Es lo que nos vamos a ir a aventurar un poco por Morrowind. Que es todo el mapa este, es todo el mundo este. Mucho el contexto. Incluso, vean, es más, si no recuerdo que hay, hay una ciudad más grande que esta, yo creo que debe ser esta, si no estoy mal es esta, la ciudad que conocí hace 20 años, bueno, aquí nunca me metí, creo que no, y después hay otros lugares más fuertes, más difíciles. Esta ciudad hay unas katanas, me acuerdo, por allá hay katanas. Vamos a avanzar en el mundo de nuevo. Ya tiene nivel 9, increíble. Lord Vivek, the Daedric Prince Azura possessed that woman and spoke through her. Vamos a avanzar vamos a ir al campo de vamos a explorar la última casa. Heard about an egg mine with singing Kwama in it. They're so good the miners can't even work. They just keep clapping. Imagine that. Do you need something? We travel to Nisus and Sauron, and we know the paths that avoid the worst of the lava flows. Would you care for a ride? Ah, son estos. Puedo viajar en esta... All them fancy families in Vardenfell are always talking to the dead. I tell you. Me puede teletransportar. Esa no es llevarme a como caballo. Pero usar ese insecto gigante. Hay un insecto de eso sí hay en Morrowind. Sí me acordé. Vamos a dejar porque no estoy en la aldea. Quiero encontrar Morrowind, quiero recordarme de Morrowind un poquito. I can't let Lord Vivek down. Those monsters, it's too dangerous. What am I going to do? Did Canon Valasar send you? Oh, she did, didn't she? That means she made it to Seydanin. Vivek be praised. Will you help me complete my mission? It would be sacrilege if I don't enter my family's tomb and make Lord Vivek's inquiries. As the saints declare, the tribunal always provides. We'll need to be cautious, however.
Daedra invaded the tomb. Makes it hard to talk to one's ancestors while monsters try to eat you. I'll take this scroll with Lord Vivek's inquiries, while I summon forth my ancestor spirit and concentrate on maintaining the connection. You must ask the questions. He insists we use the exact phrasing. We can go inside when you're ready. Sí, ya me recuerdo de esa tumba un poco. Esa tumba sí la logré pasar antes, pero hay un jefe que es mago al final. Creo que me costó algo antes me mataron. Prefiero ir a caminar un poquito afuera antes de meterme a los... Prefiero ir a dar mi vuelta, acercarme más a esta ciudad. Si no más recuerdo, hay unos como monstruos algo grandes, que son los que me costaron para llegar ahí. Vamos a ver si es igual el camino. Podría vender su carne. Es que no hay herreros, necesito llegar a la otra para ir a vender todos mis a una ciudad más grande, para ir a vender mis herramientas, todas las armaduras. Me urge llegar ahí para que no las tire a la basura y empezar a revender. As sure as beetles crawl on the ground, one of the blessed ones must have sent you. All roads are made of the same dirt. One is not more generous than another. More travelers could lead to more travelers looking past my I tried cities. They did not suit me. My scales need the wind of the countryside. So I wander. My scales are happy. My feet are tired. Only my stomach longs for more. Thank you. I will eat well and sleep happily tonight. No es dinero de verdad, no es dinero. Así que no pasa nada, ya estoy cerca. Esta ciudad no me recuerda. No, el camino no se parece al... Los focos no estaban antes. No eran así, había unas tablas que decían cruza para acá, cruza para allá. Vas a tal lugar. Eso me gustaba, parecía como de tiempo antiguo. Vas para la ciudad tal. En cambio aquí hay unos focos que alumbran y eso no estaba cuando yo lo jugué la primera vez. Había unos letreros, ahora ya no estaban. No voy a llegar. La ciudad de los elfos gatos. Menos que aparezca un monstruo. Esta parte ya se me parece conocida. Llegué bien rápido. ¿Será que está por aquí la ciudad? ¿Era a la derecha? Yo creo que no sé. Vamos a ver. Muy rápido llegué. Si Morrowind es más tranquilo. Súper tranquilo está. No hay enemigos
en el camino. You there, Outlander. I have a So I was right. You're a sword for hire. Excellent. My name is Marla Reethan of House Hlalu, and I have a proposition for you. I need someone to investigate what's piqued your interest, have I? Capital. My brother Benar and I share ownership of the mine, but I suspect he's hiding. There are only 2 keys to the mine. Benar keeps one in our manor house. The other is carried by the mine's foreman, Knox. I want you to procure a key, either one, and then search the mine for any sign of mischief. Report back with your Foreman Knox is somewhere in Balmora. Should be simple enough to pluck the key from his pockets. Or, if you prefer burglary, you could take my brother's key from the desk in his study. Our manor is just up the hill to the west of town. My dear brother prefers to keep our roles in the business separate. He runs the mine while I handle the finances. He doesn't interfere with my work, nor I his. That's the agreement. Oh, I have, but Benner tells me nothing. It's just secure more buyers and hire more workers. He gets dreadfully annoyed when I press him about my concerns. Like, you haven't heard the rumors? The cursed mine of Vasir Didenot, they call it. They go in, but they don't come out. Just inane ghost stories, truth be told. But if the rumors persist, it could soil our reputation. Well, the mine has underperformed for years. I'd actually considered selling it. Until recently, that is. Ebony has been pouring out of the mine these past few months. Normally, I'd be overjoyed. Anything out of the ordinary. I don't suppose you know the difference between pure ebony and... Never mind. Just give the mine a good look and keep an eye out for mischief. If you find... I have many important clients that depend on the success of this mine. They'll hold me personally responsible if anything isn't correct. I'd like to avoid that kind of unplay. Well, the key should be no trouble. My brother is away at the moment, and the house guards are not exactly the keenest. If you choose to pickpocket the foreman, well, just avoid the city watch, I suppose. That's the rub. The mine is well guarded. My brother insisted that I hire only the rowdiest and most ill-tempered mercenaries, so I brought on the Iron Hound Company. I can vouch for their pugnacity. I'd prefer to avoid bloodshed, of course, but I don't want to tip my brother off. If he is up to something, I'll need deniability to maintain the element of surprise. Besides, they're mostly criminals, drunks, and skooma addicts. Expendable, yes? Me parece sospechoso eso. Trato de ir a Balmora, sí, yo me recuerdo el nombre es Balmora. Ahorita me recordé que me había olvidado el nombre de la ciudad. Me costó bastante llegar aquí en el 3. Bastante, ha cambiado, no está igual, no la veo igual. Vamos a ver si me acerco. La veo diferente un poco, pero vamos a ver. Vamos a ver si es igual, que sea, si se asemeja. I can't believe they want us to go outside the house to find Faye. You look like the traveling sort. In your excursions, have you perchance come upon a young dark elf named Vale? She went missing a couple of weeks ago and her father... That's a shame. Her father, Eris, the house counselor here in Balmora, promises that anyone... You should speak to Counselor Eris. He's opened the kin house to interview potential recruits. Freelancers, as it were. If you're interested, Counselor Eris can be found at the Redarin kin house, and do hurry. He's ever so troubled by our failure to locate young Vale. If he finds that an outsider can succeed where the house guard has failed, so be it. I have no issue with Counselor Eris seeking help. It's where he's decided to get that help that concerns me.
House Redoran doesn't need outsiders to take care of its business. How can anyone not know about House Redoran? Is this some sort of outlander ruse? Well, in that case, Redoran is the grandest of the great Dunmer houses. We champion the virtues of duty and piety, and we have a proud military tradition. Our house comes... If I knew what happened to the Councillor's daughter, I wouldn't be talking to you now, would I? As far as we can tell, she left of her own accord. There wasn't any foul. Councillor Eris Relith oversees Redoran operations in Balmora and the surrounding countryside. He's very influential, very powerful. Voy a buscar la... Ok, un lugar donde vender las armas. Dice que es aquí. The Fighters Guild is always ready for battle. It's what we live for. What's the Fighters Guild? What rock did you just crawl out from under? We're an elite fighting force with allegiance to no one but our fellow guild members. You look like you'd be good in battle. What do you say? Want to join the guild? Why, we fight, of course. It practically says it all right in our name. Seriously, someone has to deal with the Daedric menace and protect the common folk from the creatures of oblivion. That's our current mandate, and an important reward. You mean besides the thrill of battle and the glory that accompanies it? Our members can learn special techniques, and as you advance in rank, the guildmaster might call... Why, we fight, of course. It practically says it all right in our name. Seriously, someone has to deal with the Daedric menace and protect the common folk from the creatures. Reward? You mean besides the thrill of battle and the glory that accompanies... Then welcome aboard, and let me be the first to say what a fine addition to the guild you're going to make. With you at our side, we'll have the Daedra on the run in no time. Why, we fight. Reward? Then welcome aboard, and let... Por ahora no me alcanza el dinero. Pero venía a venderle las armaduras, tampoco me deja... No le puedo vender las armaduras, qué raro. Raro vea. Vamos a buscar otra. Estaba raro, hoy tiene una espada. Ahora estoy viendo yo. Disputes between houses are trivial. Voy a buscar una tienda aquí, debe haber. Si no hay aquí donde vender, no hay en ningún lugar. Para aprovecharnos mis recursos que he adquirido. Nadie me habla aquí. Welcome to Balmora, Outlander. House Redoran governs this town and asks all citizens and visitors alike to abide by its laws and regulations. We brook no trouble, especially from those who espouse different beliefs and traditions. Important? I suppose that depends upon who you ask. My husband thinks so. I'm the treasurer here in Balmora. My Councillor Eris, who oversees Redoran operations in the Balmora region. Our family is one of the most respected in the house. I'm surprised you haven't heard of us. Wherever it is. You must be one of the freelancers my husband sent for. You really should speak with him if you're here about our daughter. Now... Yes? Is there something I can do for you, Outlander?
My daughter has been gone too long, and the house guard can't seem to find a wall in the corner. But why should I trust you with this task? Tell me, Outlander, how can you succeed when my forces continue to fail? An interesting insight. Perhaps you can find my daughter. Vea can handle herself, but her father worries, you understand. Vea fled after a family disagreement. She's run away before, but I'm concerned that she might have something more permanent in mind this time, and more dangerous. Captain Briven oversees the house's attempt to locate my daughter. You should speak to him and see what his investigation has already... He's probably patrolling the town square at this time of day. Briven's soldiers have been trying to get information. That is a private matter. If your investigation proves fruitful, and such matters become relevant, we can discuss the particulars then. But not like my daughter, my wife has a mind of her own. What the two of you discuss is your own affair. Just understand that I haven't employed you to solve my family's problems. Vea has always been fascinated by the Morag Tong. Even admired one of their agents when she was growing up. It's possible she sought refuge with this agent, the Morag Tong. They're an ancient guild of assassins sanctioned by the tribunal to carry out honorable writs of execution. Ostensibly, they're supposed to keep the house. Someone of no consequence, and not at all important to accomplishing your mission. Besides, you don't find Morag Tong agents, they find you. Just pray it's not because your name wound up on one of their writs. That is a private matter. If your investigation proves fruitful, and such matters become relevant, we can like my daughter, my wife has a mind of her own. What the two of you discuss is your own affair. Just understand that I haven't employed you to solve my family's problems. Bueno, aquí sí es igual. Ya me recordé, aquí es igual. Me recuerdo que hice lo mismo cuando vine a jugar a la hace mucho tiempo jugué este juego. Es igual, hasta creo que los mismos diálogos, solo que yo lo leí en inglés. Creo que se trata de lo mismo. Las misiones, por lo que estoy viendo, se parecen mucho. Yo creo que es lo mismo. I couldn't help overhearing your conversation with my husband. She stormed out of the house after a heated argument with her father. Nothing unusual in that. But when she didn't return, well, that's when... I'd rather not talk about that. It's a private matter concerning the family. The relevant fact remains that my daughter took... As I said, Vea is headstrong. Confident. Perhaps too confident. She might join the Morag Tong just to spite her... Important. Bueno, amigos, vamos a acabar el directo hasta acá. Es igual el juego me recuerda. Vamos a dejar aquí. Hasta aquí vamos a ver cómo logro vender los objetos. Como si encuentro el camino, que hay un camino que me costó mucho pasar, debería ser igual, o sea, si Valmora es igual, creo. Sé que la diferencia es verdad. Pero bueno, me han dado unos de ellos. Me voy a salir. Es igual por hoy. Yo por lo menos he visto que es muy igual, solo entre los otros cambiaron un poco el camino para llegar a Valmora. Me recuerdo que me costó mucho más llegar, porque era más largo el camino, más difícil había monstruos. No me acuerdo, un poco más largo, como 3 veces más largo. 3 a 4 veces y unos monstruos fuertes. Algo
grandes unos y unos chicos, pero bueno.